Muy buenos días chicos, bienvenidos a otra nueva clase virtual de economía. Espero que hayan disfrutado de las vacaciones y que hayan podido descansar. Así que hoy vamos a empezar tranqui con un videito y la actividad será solamente dejar el comentario para que vayamos retomando el ritmo habitual de las clases. El tema que vamos a ver hoy, siguiendo con la unidad 3, que tenía que ver con conceptos económicos, es el de herramientas de política económica. ¿Qué herramientas tiene el Estado para manejar la economía de un país? Esta será la última clase de esta unidad, ya la próxima empezaremos con la unidad 4, que es una unidad un poco más corta y que finalizará el segundo trimestre. Pero sin alargarla mucho más, entremos entonces en esta clase virtual número 8. La primera herramienta que vamos a ver es la política fiscal. Básicamente lo que hace este tipo de política es administrar todos los ingresos que entran al Estado, toda la plata que entra, su forma de financiarse, por ejemplo tomando deuda con otros países, y los gastos que va a hacer. Concretamente es toda la plata que entra y sale del Estado. ¿De qué manera va a entrar? Si entra por impuestos, por impresión de billetes, si tomamos deuda, y a dónde la voy a gastar, si la voy a gastar en educación, en salud, en construir una represa o cualquier otro tipo de obra pública que quiera generar. La principal fuente de ingresos son los impuestos. Lo que va a definir la política fiscal es qué impuestos se van a establecer y sobre todo quiénes son los que van a pagar esos impuestos. Vamos a ver algunos ejemplos que tiene que ver, por ejemplo, con el IVA, impuesto al valor agregado, que es un impuesto que pagamos absolutamente todos por consumir algún producto. Ese 21% de IVA que se dice muchas veces es porque cada producto que consumimos paga un 21% de IVA. Si yo compro algo de 100 pesos, el 21% de eso, 21 pesos, son impuestos que van hacia el Estado. Estos los pagamos todos pagamos la misma cantidad de impuestos. Cuanto más compremos, más vamos a pagar. Eso es lo que se define dentro de una política fiscal. Y por otro lado, ¿cómo va a ser la inversión pública? Es decir, como dije antes, ¿dónde voy a gastar esa plata? Yo recaudo toda esta plata de IVA y voy a decidir construir un hospital, o voy a decidir pagar deuda externa, o puedo decidir incluso usarla para aumentar los salarios de los empleados públicos, incluyendo docentes, policía, servicio militar o salud. El encargado de manejar esta política fiscal es el ministro de Economía. En la actualidad es Martín Guzmán, este que vemos acá. Durante el gobierno pasado se había hecho algo novedoso, que era dividir el Ministerio de Economía en varias partes. Primero en 3, luego en 2, donde uno se encargaba más de la parte fiscal, de los ingresos y los gastos, y otra parte se encargaba más de la parte financiera, que tenía que ver con la deuda externa. Y ahí es cuando teníamos a Nicolás Dujovne y a Luis Caputo. Era un Ministerio de Economía dividido en partes. A partir de este nuevo gobierno se vuelven a unificar todas las partes, como históricamente fue a lo largo de la historia argentina, y lo pusieron a Guzmán al frente de este ministerio. La política fiscal puede ser básicamente de dos maneras. Como lo vamos a ver en el cuadro que voy a mencionar ahora, puede ser expansiva o contractiva. La política expansiva lo que va a buscar es expandir la economía, hacerla más grande. De esta forma lo que va a hacer es aumentar el gasto público, es decir, la plata que sale del Estado, y va a bajar los impuestos. Esto significa que el Estado va a tener menos plata, pero la gente, los consumidores o las empresas van a tener más plata. Esto significa que tienen más renta. La renta disponible va a ser mayor. Como pueden ver acá en la flecha roja, la primera, la renta de las personas y las empresas es mayor, es decir, ellos tienen más dinero que antes. Si tienen más dinero, tanto los consumidores como las empresas pueden aumentar su consumo o aumentar su inversión, depende del caso. Lo que va a hacer esto es que la demanda sea mayor, es decir, la cantidad de productos que yo consumo en una economía va a subir, lo que significa que las empresas van a producir más. Esto significa que la producción es mayor y si yo produzco más necesito más empleados, entonces el empleo va a ser también mayor, voy a contratar más gente. Y también, como la demanda es tan alta, es muy probable que los precios terminen subiendo. Recordemos que un poquito de inflación por año, 2-3%, es algo normal y hasta saludable. Lo que no es sano es como tenemos nosotros un 40% anual. Entonces, el hecho de que suban los precios en sí mismo no es algo malo, sino el extremo de nuestra economía, donde a veces suben los precios, pero la producción baja.
Eso es muy común. Entonces, esta política expansiva lo que permite es que se genere más empleo, que se genere mayor producción, y si yo genero más empleo, significa que más personas van a tener más renta. Porque antes un desempleado que no tenía plata para comprar nada, ahora tiene trabajo y puede empezar a comprar cosas. Lo que va a hacer que vuelva a aumentar el consumo, aumentando todavía más las ganancias de las empresas y generando que estas empresas generen todavía más trabajo, haciendo un círculo virtuoso donde la economía se va expandiendo constantemente. Esto obviamente tiene un límite, porque si fuera tan fácil todo el mundo haría esto y ya está. La política expansiva genera que el Estado gaste mucho, pero que reciba pocos ingresos. Y eso a veces puede derivar en una crisis económica, como le pasó a los estados de bienestar a mediados del siglo XX, donde daban muchos derechos a las sociedades empezaron a vivir mucho mejor, pero el Estado no se pudo hacer cargo de todo eso y entró en crisis. Y ahí es cuando surgen las políticas fiscales contractivas. Contraen la economía, la hacen más chica, como un mecanismo de proteger al Estado. Entonces, lo que vamos a tener es exactamente lo contrario de la política fiscal expansiva. Van a aumentar los impuestos y van a bajar los gastos públicos. El Estado gasta menos y recauda más. Lo que hace que si la plata la tiene el Estado, no la tenga la gente, no la tengan las empresas, ni la tengan los consumidores. Lo que va a hacer es bajar el consumo y bajar la inversión, y esto a su vez baja la demanda. Si la demanda baja, si las empresas venden menos productos que antes, su producción va a bajar. Si baja su producción, van a ser necesarios menos empleados, porque van a producir menos. Lo que genera a su vez que las personas pierdan su trabajo y pasen a tener menos dinero, y nuevamente caemos en un círculo vicioso esta vez, donde la economía se achica cada vez más. Y también puede pasar en un contexto de una crisis un poco más grave, que terminen bajando los precios. Recuerden que habíamos hablado del concepto de deflación, que es lo contrario de inflación. Los precios bajan y generalmente es un sinónimo de una economía totalmente crítica y a punto de explotar. Estos son los dos tipos de políticas fiscales que podemos ver. Durante la gestión anterior se hizo algo un poco confuso, donde se intentó mezclar los dos tipos de política. Por un lado, hubo una baja del gasto público. El Estado empezó a gastar menos en distintas áreas, como por ejemplo lo que tiene que ver con los subsidios a los impuestos, por ejemplo al transporte, a la luz, al gas, al agua, generando un aumento de los impuestos en todas las personas, porque eso que antes pagaba el Estado lo pasó a pagar el consumidor. Pero por otro lado se dio una baja de algunos impuestos, como por ejemplo las retenciones que tenía el sector agropecuario, con la intención de movilizar a este sector económico. Entonces hubo una mezcla que lo que generó fue que bajara el gasto del Estado, pero a su vez también bajaron los ingresos. Lo que quería solucionar el macrismo, que era el déficit, no terminó lográndolo porque no llegó a tener una política fiscal contractiva, sino que solamente se dedicó a bajar los gastos del Estado sin intentar subir los ingresos por otro lado. ¿Cómo se financió este déficit que había? En el caso del macrismo se financió tomando deuda externa, que es lo que se está discutiendo hoy en día, que por eso fue tan famoso durante esta semana Martín Guzmán, por la renegociación que hay con acreedores externos, que es un tema que ahora no viene al caso tratar. Lo que sí me interesa es que ustedes puedan interpretar qué política fiscal está tomando cada gobierno. Hoy en día es muy difícil saber qué política va a tomar el gobierno de Alberto Fernández, si es expansiva o contractiva, porque estamos en un contexto de pandemia y porque recién asumió. Entonces es difícil ver la política economía real que quiere tomar el gobierno, ya que todo está modificado por la situación de la pandemia. Pasemos entonces a la siguiente política, que es un poco más compleja, que es la política monetaria. Esta política básicamente va a manejar dos conceptos nuevos que vamos a ver ahora, que son la oferta monetaria y las tasas de interés. La oferta monetaria es la cantidad de dinero que circula en una economía, es decir, la cantidad de pesos que todos nosotros tenemos en nuestro bolsillo. Y acá yo puedo tomar dos posturas. Puedo hacer que la oferta monetaria sea más grande o que sea más chica. ¿Cómo puedo hacer que la oferta monetaria sea más grande? Simplemente imprimiendo más pesos. Eso es lo que se llama emisión monetaria. Yo imprimo más pesos, entonces la oferta monetaria va a ser más alta. Hay más pesos que se ofrecen en la economía. ¿Cómo hago para bajar la cantidad de oferta monetaria? A través de los plazos fijos. ¿Qué es un plazo fijo? Estamos acostumbrados al concepto de que cuando pedimos un préstamo se lo pedimos al banco y el banco es el que saca la ganancia. El plazo fijo vendría a ser al revés. La persona que ahorró plata le presta plata al banco.
Por ejemplo, supongamos que yo tengo 100.000 pesos ahorrados, no quiero comprar dólares, pero tampoco quiero que la inflación me los mate, porque esos pesos cada vez van a valer menos. Entonces lo que hago es abrir un plazo fijo. Voy a un banco, supongamos el Banco Nación, y le digo, te doy 100.000 pesos y te los dejo por un año. Por un año yo no puedo tocar esos pesos. ¿Cuál es el negocio? Que ese plazo fijo tiene un interés. Yo saco una ganancia. Supongamos que el interés es de un 20%. Significa que de esos 100.000 pesos yo voy a tener un 20% más dentro de un año. Entonces, deposité 100.000 pesos y voy a ganar 120.000 pesos. Lo hago básicamente para cuidar mis ahorros. No es algo que me genere mucha ganancia, sino simplemente para tratar de igualar o ganarle por poquito a la inflación. Entonces acá entra en juego el segundo concepto que tiene que ver con la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? El valor que tiene el dinero. Y volviendo al ejemplo anterior, si yo deposito 100 pesos y la tasa de interés es 20%, significa que de esa plata que yo deposité voy a ganar un 20% más. El valor del dinero es de un 20%. Si yo hago que la tasa de interés sea más alta, un 50%, en vez de ganar 20 pesos, voy a ganar 50 pesos. Me conviene. Entonces, ¿cómo hago para bajar la oferta monetaria? Subo la tasa de interés. Si yo subo la tasa de interés, eso hace que la gente ponga sus ahorros en un plazo fijo. Entonces, lo que estoy logrando es bajar la oferta monetaria. Son las dos formas que puedo usar para subir o bajar la oferta monetaria. La tasa de interés es un concepto muy importante, porque si lo aumento, puedo equilibrar un desajuste monetario y si lo bajo, genero productividad. Voy a explicarlo esto más concretamente. Si la tasa de interés es baja, significa que una empresa puede pedir un préstamo para hacerse más grande y el préstamo le va a salir muy barato. Cuanto más baja es la tasa de interés, las empresas van a crecer más porque tienen mayores posibilidades de financiarse. Y si crecen más, se supone que van a generar más empleo, van a contratar más personas y van a vender más. Entonces, una tasa de interés baja va a ser algo totalmente ideal para cualquier economía que quiere crecer. El problema es que nosotros estamos en Argentina, donde la situación monetaria está muy desequilibrada. Hay mucha emisión monetaria, es decir, la cantidad de dinero circulante en la economía crece mucho y como vimos en la clase de inflación, eso puede generar inflación, porque la cantidad de pesos en la economía genera que el dinero valga menos. Y si el dinero vale menos, todos nosotros, para cuidar nuestros ahorros, vamos y compramos dólares. Si compramos dólares, la demanda sube mucho. Recordemos que si la demanda sube, el precio sube. Entonces, cuando todos vamos a comprar dólares, hacemos que el precio del dólar suba. O lo que es lo mismo, hacemos que el precio del peso sea más bajo. Entonces, cuidando nuestros ahorros, lo que estamos haciendo es que nuestros ahorros valgan todavía menos. Una paradoja económica. Entonces, lo que yo tengo que lograr es que la gente no vaya a los dólares y que no haya tanta cantidad de pesos en la economía. Ahí es cuando subo la tasa de interés. Si yo tengo una tasa de interés muy alta, significa que el plazo fijo me va a pagar mucho. Entonces quizás me conviene ir a un plazo fijo en vez de comprar dólares. Lo que hice ahí fue bajar la demanda de dólares, entonces el precio no va a subir tanto. Y por otro lado, también lo que estoy haciendo es sacar pesos de la economía. Entonces, por otro lado, también estoy arreglando la excesiva oferta monetaria que hay en la economía. ¿Cuál es el precio que tengo que pagar por esto? La productividad. Para una empresa, pedir un préstamo va a ser muy caro. Entonces no se va a poder expandir tanto como se podría expandir con una tasa de interés más baja. Es el precio que hay que pagar para solucionar este problema. Es justamente la política que tomó el macrismo en la gestión anterior, donde buscó subir la tasa de interés porque de esa manera buscaba evitar la subida del dólar y controlar la inflación. La contraprestación fue esa, que la inversión de las empresas fue menor justamente por este asunto, porque era muy difícil tomar un préstamo. ¿Quién es el encargado de manejar este concepto tan complejo? Es el Banco Central de la República Argentina, que hoy está dirigido por Miguel Ángel Pese. Este funcionario que empezó con el gobierno de Alberto Fernández. Al igual que el ministro de Economía, es designado por el presidente. Este Banco Central también va a manejar lo que se llama la política cambiaria, que consiste, concretamente, en determinar el valor que va a tener el peso argentino, respecto de otras monedas en el mundo. Y esto se va a relacionar con la venta de reservas. Yo puedo establecer el valor del peso de dos maneras, con el juego de oferta y demanda o a través de un decreto que establece un dólar fijo. Cuando yo establezco un dólar fijo, es decir, digo que el dólar a partir de ahora vale 8 pesos, todo el mundo va a querer ir y comprar dólares, porque es un valor que no va a aumentar y cuanto más barato esté el dólar, más cantidad de gente lo va a querer comprar.
¿De dónde saca el Estado esos dólares que les vende a la gente? Cuando ustedes van a un banco y compran dólares, tengamos un poco de imaginación que tenemos plata para comprar dólares. Vamos al banco, damos los pesos y nos dan dólares. ¿De dónde salen esos dólares que nosotros estamos comprando? Salen de lo que son las reservas del Banco Central, que también lo hablamos en la clase pasada, que son básicamente los ahorros que tiene el Estado. Esos ahorros son limitados, no son ilimitados. Entonces llega un momento que, si no entran más dólares, el Estado no puede vender más. Entonces, generalmente, estas políticas que establecen un precio fijo ponen una limitación, lo que en el gobierno de Cristina los medios periodísticos llamaban el cepo al dólar. Podés comprar dólares, pero podés comprar $200 por mes, podés comprar hasta $1000 por mes, pero haciendo una declaración jurada donde expliques de dónde sacaste esos pesos. Podés hacer una solicitud a la AFIP para comprar dólares y la AFIP decide si te los da o no te los da, y puede pasar que te lo rechacen. Empieza a haber una restricción a la cantidad de dólares que uno puede comprar. Ya no es libre, porque justamente el Estado lo que está buscando es cuidar estas reservas. Esto genera que si yo no puedo comprar dólares al Estado, voy a intentar comprarlos por otro lado, por un lugar no tan legal, que son las cuevas financieras, lo que nosotros conocemos en los medios de comunicación como el dólar blue, o algunos dólar irregular, dólar ilegal, pero comúnmente se lo llama dólar blue, y que suele tener un valor mucho más alto que el dólar oficial, que es el dólar que pone el Estado. Entonces, los tipos de cambio fijo, es decir, el dólar a un valor fijo, con sus respectivas restricciones, va a generar que el precio del dólar se termine desdoblando. Va a haber un precio para el dólar oficial y otro precio distinto para el dólar blue. Entonces, muchas veces lo que pasa es que la gente que puede comprar dólares oficiales lo compra a un valor bajo y después va al mercado blue y los vende ahí y le saca una ganancia. Esto fue lo que pasó durante el último gobierno de Cristina Kirchner, donde, como dije recién, se puso el cepo al dólar y se restringió la compra de dólares, justamente para intentar resolver los problemas cambiarios que había en la Argentina, con un dólar que estaba subiendo, haciendo que el valor del peso sea más bajo y generando mucha inflación. Cuando vino el macrismo, estableció un nuevo tipo de política cambiaria. En vez de tener un tipo de cambio fijo, estableció lo que se llama tipo de cambio flotante. Básicamente, el valor del dólar flota según la oferta y la demanda. Y ahora yo puedo comprar dólares libremente sin ningún tipo de restricción, haciendo que el valor del dólar blue y del dólar oficial se acerquen y sean más parecidos. Entonces ya no es negocio comprar en un lado y venderlos en el otro, porque los dos precios terminan siendo casi iguales. Si no había reservas, ¿de dónde se sacó el dinero para financiar esto? Ahí es cuando se pidió un préstamo que aumentó la cantidad de reservas que había en el Estado y gracias a eso se podían vender más dólares. Es lo que hoy muchos economistas en los medios llaman la fuga de dólares. La fuga tiene que ver con esto, con traer plata de deuda externa y venderla a distintos consumidores o empresas que se la quedan para hacer lo que quieran, para ahorrarla, para llevársela a otro país o lo que fuera. Pero todo eso se llama fuga de dólares. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero esa deuda en algún momento va a haber que pagarla. Y ese es uno de los grandes problemas que hubo, porque fue pensar la política cambiaria en términos de corto plazo. Resolver un problema actual que tengo, donde la gente no puede ahorrar y no puede acceder a los dólares, lo resuelvo a través de tomar deuda con la intención de que a futuro la economía se acomode y yo pueda pagar la deuda. Eso es pensar a corto plazo, es resolver un problema cortoplacista y no pensar a largo plazo como se debió haber hecho. Y después hay otro sistema que también lo implementó el macrismo en la última etapa, cuando la cantidad de reservas empezó a mermar un poco, que es la flotación entre bandas. Se establece un precio máximo y un precio mínimo hacia el dólar, y el dólar no puede pasar de ahí. Y ahí es cuando entra en juego la venta y compra de reservas. Si yo veo que el precio del dólar está subiendo mucho, rápidamente como Banco Central me apuro y voy a vender muchas reservas. Lo que estoy haciendo es aumentar la oferta de dólares. Si la oferta es muy grande, el precio baja. Si yo veo que el valor del dólar va bajando, cosa que no pasa muy seguido, lo que hago es comprar más dólares, porque de esa manera aumento la demanda de dólares, bajo su oferta
y eso genera que el precio sea más alto. ¿Qué se hizo durante el macrismo? Se estableció un precio máximo y un precio mínimo que se fue actualizando periódicamente, y cuando el dólar estaba por superar ese techo, el Banco Central se apuraba y se ponía a vender muchas reservas, para de esa manera bajar el precio del dólar. Pero lo hacía no estableciendo el valor del dólar por decreto, como se hizo en el kirchnerismo, sino que lo hizo interviniendo dentro de la oferta y la demanda. De esta manera mantenía un dólar flotante, libre, como se suele decir, pero desde una posición dominante de ser el actor con la mayor cantidad de dólares e influyendo dentro de la oferta y la demanda. Quiero hacer un paréntesis acá de algo que se discute mucho, que es la independencia del Banco Central. Hay un debate de si el Banco Central debe ser independiente o si no lo debe ser. Básicamente lo que se discute es si el Banco Central debe tener el derecho a regular o no regular la emisión monetaria. Nosotros vimos que el valor del peso tiene un respaldo en dólares. Yo tengo 100 dólares y eso equivale a una cantidad determinada de pesos. Los que sostienen que el banco no debe ser independiente, esto significa que debe depender del presidente, establecen que la emisión debe ser una política económica del gobierno y no del Banco Central. Y esto puede generar que se termine emitiendo más del respaldo que tengo. Puede ser que genere inflación, pero es para resolver un problema que tiene el gobierno en otro ámbito. Los que quieren la independencia sostienen que el banco debe emitir solamente cuando tiene un respaldo suficiente. Y cuando la cantidad de dólares baja, como yo estoy perdiendo respaldo, para que el dólar no suba mucho, lo que hago es poner más plazos fijos, con mayor tasa de interés, y disminuir la oferta monetaria. De esa manera mantengo que el respaldo entre el dólar y el peso se mantengan estables, sin ninguna intervención del gobierno central. Hay dos consecuencias, una para cada política. Si el banco es independiente, el gobierno central tiene las manos atadas por no contar con dinero disponible. Entonces, está supeditado a la cantidad de dólares que entran en la economía. Si yo necesito invertir más por algún motivo en especial, no puedo hacerlo porque no entraron esos dólares. Imagínense esto en una situación, en la actual situación de pandemia, el Estado quiere gastar más para comprar vacunas o para comprar barbijos o lo que sea, entonces emite más pesos. Si el banco fuera independiente, no podría hacerlo porque la economía exterior, el comercio exterior, está bastante deteriorado por la pandemia. Pero por otro lado, la independencia lo que te soluciona son problemas como los desajustes monetarios que hablamos recién y la inflación. Por eso el liberalismo, los políticos liberales y economistas hacen tanto énfasis en contar con un banco central independiente, donde podríamos encontrar al macrismo, por ejemplo, que en sus discursos sostenía un banco independiente, justamente para resolver estos problemas de inflación y desajustes monetarios, mientras que los heterodoxos, como vimos en la clase anterior también, sostienen que el banco no debe ser independiente, sino que se debe atener a los objetivos del gobierno. Puede ser que se necesite emitir más del respaldo que tengo, que se necesite algún desajuste monetario, o porque la inflación no es un asunto monetario exclusivamente como si plantea el liberalismo. Entonces, hay un debate muy interesante que me gustaría que retomemos más adelante sobre si el Banco Central debe ser independiente o no lo debe ser, y va a depender de la postura ideológica de cada economista o político. Volviendo entonces a las políticas que puede hacer el Estado para manejar la economía, tenemos la política de ingresos, que es básicamente la orientación general que le voy a dar a mi economía, y va a ser lo que determinará el resto de las políticas que yo voy a tomar. La determina principalmente el presidente. El presidente le da la orientación económica a su país. Tomará obviamente a sus asesores económicos, a los ministros, gente del Banco Central o algún otro asesor económico, y va a determinar cómo va a ser todas las políticas del Estado. Básicamente lo que se está definiendo acá es quiénes son los que van a pagar los impuestos, quiénes son los que van a pagar más impuestos y quiénes son los que van a recibir más ingresos. Esto va a determinar obviamente la política fiscal, porque la política de ingresos puede ser de dos maneras determinadas. Lo que se llama progresiva, es decir, la persona que tiene más plata paga más impuestos y el que tiene menos plata va a recibir mayor ayuda del Estado. Lo que se va a buscar es una redistribución de la riqueza, sacándole un poco a los más ricos y dándosele un poco a los más pobres. Un ejemplo es el impuesto a las ganancias, donde lo cobran los trabajadores que ganan un mayor salario, y esto después va, supongamos, a educación pública, a la que acceden los sectores medios, medios bajos, las clases más bajas,
de nuestro país, en términos generales. Entonces le cobro impuestos a las personas que más ganan para poner una política a las personas que menos ganan. Y la otra manera puede ser una política regresiva, en donde todos van a pagar y recibir lo mismo, porque en vez de basarse en la redistribución, se basa en la justicia. Todos somos iguales, entonces todos tenemos que pagar los mismos impuestos. Por ejemplo, el IVA. Al IVA no le importa si ustedes son pobres, ricos o lo que fuere, siempre van a pagar el 21% de ese producto. A lo sumo lo que puede haber son productos que paguen un poco menos de IVA, como lo que se discute ahora de la leche, de que pague 10,5% de IVA. Pero eso depende del producto, no depende del consumidor. Si ustedes son pobres o si ustedes son millonarios y se compran algo, eso algo que están comprando paga exactamente lo mismo, un 21%. Y acá está el debate de la justicia. Si realmente es justo que todos paguemos lo mismo, porque después de todos somos iguales ante la ley, o si en realidad es injusto porque a una persona pobre le cuesta mucho más pagar un 21% que a una persona que es millonaria. Ahí está el concepto de justicia en la política progresiva. A priori podría parecer que la progresiva es la mejor, que es la más buena, que es lo que se tiene que hacer, que todos los estados deberían hacer eso. ¿Por qué entonces hay política regresiva? Porque no es solamente algo que plantean los liberales, donde debería ser justo y todos deberíamos pagar lo mismo. Porque el IVA existe en casi todos los países. Y tiene que ver con una cuestión práctica. Un poco triste, pero práctica al fin. Que el IVA, a diferencia del impuesto a las ganancias, es fácil de cobrar. Yo hoy podría ponerle un impuesto a los más ricos y sacar el IVA a todos los productos. El problema es que ese impuesto que yo voy a poner, como los bienes personales, por ejemplo, un impuesto a los bienes que tenés, cuanto más bienes tenés, más pagás de impuestos, eso permite que sea muy fácil la evasión fiscal. Es decir, no pagar los impuestos, evadir pagar los impuestos, que es mucho lo que se discute con estas cuentas offshore. Si yo tengo 100.000 pesos, tengo que pagar impuestos de esos 100.000, ahora bien, los puedo sacar del país, ponerlos en un paraíso fiscal, que nadie me pregunta de dónde los saqué, los hago desaparecer y el Estado nunca se entera que yo tengo esa plata. Entonces ahí estoy evadiendo impuestos. Yo debería pagar impuestos por esos 100.000 pesos, pero no lo estoy haciendo. Empresas financieras de Islas Caimán. Banco de Springfield. Lo siento mucho, pero todos los cheques Krusty deben tenía venir que firmar firmados. esto. Haga que lo firme. No. Sellar el reverso de un cheque es perfectamente legal, niño. Se hace para ahorrar tiempo. ¿Ves? En ese caso, en vez de escribir su nombre, Krusty imprimió el nombre de su empresa, de Islas Caimán, ¿eh? Disculpa un momento. Nueva York, 2 y 1 de la tarde. Sus utilidades llegarán hasta el techo. Islas Caimán, 2:02 de la tarde. No, perdone, no puedo dar información sobre la cuenta secreta ilegal de ese cliente. Changos. No debí decir que era mi cliente. Changos. No debí decir que era secreta. Changos. No sé por qué dije que era ilegal. Hace mucho calor. Washington, D.C., 2:03 de la tarde. Departamento del Tesoro. Springfield, 2:04 de la tarde. Oiga, momento. Ese maíz inflado sí lo pagué. 5 de la tarde. Disculpe, ya cerramos. Oh, niño, no te dije. Krusty es uno de los mayores defraudadores del fisco del mundo y nosotros lo atrapamos gracias a ti. Muchos dirían que eres un héroe. Yo no, a mí me gusta Krusty. Ese es el gran problema de los impuestos progresivos, que hay mucha evasión fiscal. El IVA, en cambio, es fácil de cobrarlo, porque todos los pagamos, todos consumimos productos y pagamos IVA sobre eso. Y otro que también es fácil de cobrar es el actual impuesto a las ganancias, porque directamente se debita del recibo de sueldo. Puede pasar que alguien elija ganar un poquito menos para no llegar al umbral mínimo del impuesto a las ganancias, pero básicamente si el trabajador está en blanco y supera ese monto, es imposible que evada dinero porque directamente se descuenta del recibo de sueldo. Entonces son impuestos muy fáciles de cobrar, justamente por eso están. Y tomé estos dos casos porque tanto el impuesto a las ganancias como el IVA, sobre todo el IVA, son las primeras dos fuentes de financiamiento que tiene el Estado argentino. Si hoy le sacamos el IVA al Estado, se queda prácticamente sin dinero para bancar todas las políticas que está haciendo. Entonces es imposible que hoy un gobierno pueda plantear una desaparición del IVA, porque básicamente sería plantear que el Estado se quede sin plata. Lo mismo con el impuesto a las ganancias. Mucho se promete de bajarlo
o de hacerlo desaparecer. Y la verdad que es un impuesto que genera muchos ingresos para el Estado y bajarlo o sacarlo no es nada fácil. Vamos entonces a la última política que tiene el Estado, que es la política comercial, que esto ya se enfrasca en lo que es el comercio exterior. Lo que va a regular es el intercambio de bienes y servicios que hace el país contra el resto del mundo. Básicamente define de qué manera nosotros nos vamos a insertar en el mundo, qué productos vamos a exportar, qué productos vamos a importar, materias primas o productos manufacturados, y discute principalmente la situación de las importaciones y las exportaciones, los productos que yo compro de otros países y lo que le vendo a otros países. Y como mencionamos en una de las primeras clases de esta unidad, el resultado de exportaciones e importaciones es la balanza comercial. Si mi balanza comercial es positiva, está todo bien, están entrando dólares a mi país, puedo imprimir más pesos, entonces la economía crece. El problema es cuando las importaciones son más altas que las exportaciones y estoy perdiendo dólares. Algo tengo que hacer. Algunos sostienen que puedo fomentar las exportaciones, por ejemplo dándole subsidios específicamente en Argentina al campo, que es el principal exportador del país, y otros pueden sostener que lo que hay que hacer es bajar la cantidad de importaciones. Y acá tenemos dos modelos de país que fueron los que se discutieron en los últimos años. Durante el macrismo, lo que se hizo justamente fue bajar las retenciones a las exportaciones, haciendo que exportar fuera más barato, con la intención de que el país exportara más. El kirchnerismo tomó otra política. El kirchnerismo había establecido las retenciones previamente, entonces se dedicó principalmente a bajar la cantidad de importaciones. Nunca puede ser cero porque hay muchos productos que se necesitan para las industrias del país y para que se desarrolle la economía. Pero sí bajaban, por ejemplo, bienes que se comercializaban acá, que tiene que ver con textiles, tecnología o cuestiones así, de dos maneras. O poniéndoles un impuesto, haciendo que cuando importa un producto termine valiendo lo mismo que si lo comprara acá en Argentina, entonces por comodidad prefiero comprarlo en Argentina, o directamente prohibiendo el ingreso de ese producto. Un ejemplo pueden ser las compras de páginas web como Amazon, Wish, AliExpress o cualquier otra que conozcan, donde justamente se facilitaron todos los trámites durante el macrismo para poder comprar productos de afuera. Y ahí entra en juego el concepto de libertad nuevamente. Si nosotros como argentinos somos libres de comprar productos que son más baratos al exterior, o si nos restringen nuestra libertad, pero en contraprestación podemos aumentar las industrias de nuestro país. Es un debate obviamente de nuevo entre política ortodoxa, liberal y heterodoxa, que va a depender del momento, obviamente. Y obviamente también siempre va a generar algún tipo de crítica porque en ambos casos se perjudica o beneficia a alguien. Si yo fomento las exportaciones, puedo generar que los precios de mi economía crezcan, entonces estoy perjudicando a los consumidores locales, por eso el kirchnerismo puso retenciones a las exportaciones. Por otro lado, si yo restringo las importaciones, estoy perjudicando a los consumidores desde otro punto de vista porque no les permito acceder a productos más baratos, entonces voy a tener una crítica por ese lado. No hay una política que sea mejor que la otra, simplemente hay momentos y países distintos. Algunos países van a requerir un tipo de política en algún momento o algún otro tipo de política. El problema de la Argentina de los últimos años es que estamos saltando de una a la otra constantemente. Tuvimos el gobierno de Menem, que abrió las importaciones y sacó retenciones. Después vinieron Duhalde y Kirchner, que restringieron importaciones y pusieron retenciones a las exportaciones. Después vino Macri, que sacó las retenciones a las exportaciones y sacó las limitaciones a las importaciones. Y ahora viene Alberto Fernández, que todo da que pensar que sería más parecido al kirchnerismo anterior, donde se van a mantener las retenciones a las exportaciones y puede haber algún tipo de limitación a las importaciones si la balanza comercial se empieza a desequilibrar. De vuelta, estamos en un contexto de pandemia con un comercio internacional deprimido, entonces no lo podemos juzgar por lo que pasó ahora. Lo tenemos que juzgar cuando se levante la cuarentena en la mayoría de los países y vuelva a la normalidad el comercio exterior. Pero justamente este debate entre estas dos posturas es lo que caracteriza toda la historia económica argentina, lo vamos a ver en la unidad 5 en el tercer trimestre, atraviesa toda nuestra historia y el gran problema es que saltamos de una a la otra, generando que no tengamos una identidad de qué tipo de país queremos, en qué nos queremos desarrollar y genera mucha inestabilidad. Para cerrar la política comercial,
quería mostrarles este gráfico que se lo mostré 1.000.000 de veces ya, creo que lo puse en todos los videos, para que vean la relación entre exportaciones e importaciones. La columna que dice saldo es la balanza comercial. Vamos a ver los últimos años. En este caso de 2018 y 2019 son datos provisorios, pero podemos ver durante el macrismo, que entró en 2015, su primer año tuvo un déficit de 3 millones, después superávit de 2, déficit de 8 millones, déficit de 3 y un superávit de 15, casi 16. Recuperó durante el último año, pero fue una gestión bastante complicada en lo que fue la balanza comercial. Después, si tomamos el kirchnerismo, hay otros problemas también, porque tenemos desde 2003, fíjese, desde la crisis de 2001, donde tenemos un saldo positivo de 6 millones, después saltamos a 16, 16, 12, 11, 12, 11, 12, 16, 11, 9, 12. Se mantuvo en un número bastante alto. En algunos de estos casos había restricciones a las importaciones, generando que el aumento quedara bastante estable. Pero fíjense, ya en 2013 las exportaciones bajaron un poquito, las importaciones subieron bastante y saltamos de un 12 de superávit a 1 millón de superávit. Esto es un problema también, porque teníamos una ganancia muy buena y empezamos a tener una ganancia cada vez menor. Y si vemos los resultados posteriores, 2 millones, 3 millones negativos, el último año de Cristina Kirchner, entonces ya empezaba como una situación de crisis dentro de la balanza comercial. Y si vamos a los datos específicos de exportaciones e importaciones, fíjense que las exportaciones bajaron en todos estos años, se mantuvieron en niveles muy bajos. Y las importaciones también bajaron, pero bajaron en menor medida que las exportaciones. Esto es un análisis que está bueno hacer. A mí me gusta mostrarles estadísticas porque generalmente se utilizan para engañar. Entonces, si uno sabe leer una estadística, puede estar preparado y no lo van a engañar. Entonces, yo les muestro esto para que vean la balanza comercial, cómo se fue reduciendo en los últimos años del kirchnerismo, cómo fue negativa durante parte del gobierno macrista, y para que también vean los datos concretos, porque por ejemplo, miren este caso el de 2009. Yo les muestro la balanza comercial, da 16 millones, parece un año buenísimo. El 2009 fue un año bastante malo económicamente. Fíjense que las exportaciones bajaron de 70 a 55, bajaron un montón. Pero ahí empezaron las restricciones fuertes a las importaciones, donde había muchos productos que no se conseguían, y las importaciones bajaron de 57 a 38. Entonces fue un superávit medio forzado, no es que la economía andaba bien. Hubo que restringir mucho las importaciones porque la economía empezó a tener varios problemas. Después se fue recuperando un poco, pero el 2009, si bien parece que el superávit fue muy alto, en realidad fue un año malo económicamente. Sí, ganamos dólares, pero la economía no le fue bien. Lo llené de datos concretos, términos y nuevos conceptos, así que terminaremos la clase acá. Ya vimos todas las herramientas de política económica que tiene el Estado. Esto lo iremos repasando con los sucesivos trabajos, porque realmente son temas complejos. Recuerden, antes de esto, repasar la clase de inflación, porque ahí hay muchos conceptos que se utilizan en esta clase, que yo ya doy por supuesto, por más de que los repasamos un poquito. Les pido entonces que dentro de los comentarios, además del comentario que dejan siempre, dejen alguna pregunta sobre algo que no hayan entendido, algo que requiera aclaración, y yo les voy a responder dentro de los mismos comentarios. Gracias por ver este video, les deseo un buen retorno a clases y ojalá nos veamos dentro de poco. Hasta luego.